3, 2, 1. Muy buenas, mamadísimos. Soy Edu Martos y esto es el capítulo número 3 de la tercera temporada, el capítulo número 10 en The Workout Lab. Vaya, mira que habré hecho veces la intro y me he tenido que equivocar. Es que esto es increíble, pero bueno, no pasa nada. Y en el capítulo de hoy vamos a traer un invitado nuevo, relativamente, digamos, muy poco conocido. Bueno, sin relativamente, tiene todavía 1000 seguidores, pero lo importante es que os aseguro que va a ir para arriba y como también ya sabéis, lo importante aquí no son los seguidores, sino la calidad, la información, el contenido que se da y os aseguro que el invitado de hoy os va a traer una información que os va a encantar. Es un tema que tiene mucha chicha, que es el uso de esteroides, efectos secundarios, TRT, etcétera, pero con un matiz muy importante. Yo creo que hasta ahora no lo he traído al podcast, así como tan específico, y es relacionado con la salud. Y para ello he traído a un estudiante de medicina del último año, es decir, del sexto año, que se llama Gerard, que es en redes sociales Doctor Strecking y futuro cardiólogo. Así que le vamos a dar paso ya. ¿Qué pasa, Gerard, tío? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, como si no hubiéramos hablado antes un ratito, ¿eh? Nada. Bien, pues, tío, como futuro cardiólogo, yo creo que este podcast te va a gustar, tanto a ti como a mí y a todos los mamadísimos que escuchen esto, porque es un tema que he ido tocando, la verdad, que a lo tonto, esta tercera temporada, he tocado muchísimos temas sobre esteroides y, bueno, a lo largo del podcast en general, es un tema que me gusta hablar, que considero que no hay que ser tabú, que hay que hablar de ello. De hecho, en el podcast anterior con Carlos Solá, pues digamos que él, por ejemplo, no quería mojarse de cara a pues, preparaciones de Power con el uso de química, pues como que no se veía con la gana de divulgar sobre ello, porque decía que no le parecía adecuado. Pero a mí sí me gusta, cuanto más contenido mejor, cuanto más divulgación sobre ello haya. Y encima, si vas a usarlos, pues yo creo que es muy interesante. Y si encima tenemos podcasts que te van a ayudar a mejorar tu salud, a paliar esos efectos secundarios o incluso simplemente, pues, cuando veas todo el efecto secundario o tal, pues decir, mira, pues no lo uso, pues este podcast le va a venir muy bien, tío. Te lo aseguro. Te lo aseguro, mamadísimo, Pues sí, la que este verdad. podcast, aparte de chicha, porque sí, seamos sinceros, los podcasts que se hablan de esteroides, cositas, de sobre todo esas chucherías para mejorar el rendimiento, pues gustan y ya está. Sí, la verdad. Así que... Y al final, ¿hmm? en el conocimiento, pues está la elección de cada uno, ¿no? Lo que no puedes hacer es escoger algo desconociéndolo. Primero conócelo y luego ya harás lo que quieras. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto eso dentro del culturismo, eh? Eso se ha visto un montón de veces. Bueno, como lo hace mi preparador o como lo hace otro que conozco, pues para adelante y ya está, sin saber Claro. tampoco qué se usa, que yo lo creo que es lo peor que puedes hacer. Es lo peor el hecho de utilizar algo sin saber por qué se usa. Ya profundaremos un poquito más en ello, el hecho de la polifarmacia, de estar a favor, en contra de productos como el Temisaltán, si ves otros más interesantes. Y mamadísimo, os tengo que comentar que el cabrón de Gerard me ha hecho hacer un guión. Que ya sabéis que yo no soy partidario de hacer guiones. Y me lo he hecho hacer. He sufrido un poquito porque sabéis que no me gusta tanto, pero bueno, aquí está el guioncito hecho. Para que se me queje. Sí me gusta, sí me gusta. Que se note que es el estudiante de medicina y lee buenos tochos de libro. Bueno, eso ya. Muchos años ya. Y está ya a punto de terminar, tío. Sí, sí. Bien, pues yo creo que lo mejor para empezar es que sentemos las bases y expliques a todos mis oyentes, a todos mis mamadísimos, qué es un PETS, es decir, qué es pues, los esteroides. O asteroides, para ver si YouTube me va a censurar o lo que sea. Y no puede ser eso. Sí, mira. Primero de todo, los Perdóname, PETs. Gerard, perdona. Sí. Espérate. Y a la vez, por favor, séme lo menos técnico posible. Que aquí no Sí, somos sí, no, ninguno no. médico. Eh, los libros estos de no sé qué para tontos, pues así más o menos. Nada, es broma, broma. Es broma, que hay muchas palabrotas que no entiende nadie y tampoco tiene mucho sentido explicar por aquí. Pues Eso mira, es.
Cuando la gente se refiere a PETs, que son las Performance Enhancing Drugs, básicamente la traducción sería fármacos que mejoran el rendimiento. Dentro de este grupo encontraríamos, sí, las chuches, vamos, encontraríamos tanto fármacos con base esteroidea, los esteroides de toda la vida, ¿no? Pero también encontraríamos otro tipo de fármacos, como puede ser la EPO, como puede ser los conocidos, entre comillas, porque no lo son, quemagrasas. Todos estos fármacos, todos estos grupos farmacológicos, se englobarían dentro de la esfera de los PETs. Sí, de forma coloquial, pues digamos que todo el mundo le dice esteroides, aunque no lo sean, como bien has dicho, que Sí, unos sí, pero otros no. Correcto. Bien, y eso pues... sería todo. Ahora saldrá la musiquita de... de que se ha terminado el podcast. Ya está, ya ¿Qué está. son? ¿Ya, a la definición? Ale, ya podéis cortar el podcast. Bien, pero profundiendo un poquito más, es decir, eso es lo que son ayudas farmacológicas para mejorar el rendimiento. Sí. ¿Y podría decir cuáles son los más comunes que se utilizan dentro del fitness? Porque ya sabemos que, bueno, has comentado el EPO, que se utiliza a lo mejor en deportes más de resistencia, como puede ser el ciclismo, que hay muchos casos sobre ello. Pero si nos centramos en la mejora de la composición corporal, en la mejora de rendimiento en powerlifting, en altero, ¿cuáles son los más comunes? Y me ha llamado la atención que diga a nivel de pérdida de grasa, de fármacos de pérdida de grasa, porque es muy bonito perder grasa. No, sí, es muy bonito perder grasa. Pero es más bonito perderla de manera saludable. Ahora, luego supongo que entraremos en todos los efectos secundarios de estos fármacos y veremos que todos tienen sus cositas. Entonces, a nivel, cuando hablamos de fármacos que nos ayudan a ganar masa muscular, ¿no? El rey es todo aquello que tenga una base de testosterona, ¿vale? La testosterona es una hormona que entre sus muchas otras funciones es anabólica, ¿vale? Entonces, a algún iluminado, hace muchísimos años, se le ocurrió, pues, ¿por qué no pongo dosis suprafisiológicas, es decir, por encima de lo que tiene que haber normalmente en un organismo normal, en un, por ejemplo, culturista o en un atleta, y veo qué pasa? Y efectivamente se vio, pues, unos niveles de masa muscular mayores. Luego tendríamos otros tipos de fármacos que se suelen combinar, como podrían ser los derivados de la dihidrotestosterona. Y a nivel de anabólicos habría miles y miles de compuestos. Es decir, todos los nombres extraños, inimpronunciables que te puedas imaginar, pues seguramente todos esos son los anabólicos. ¿Vale? Luego tenemos... Sí, lo bueno que al final, yo creo que, como has dicho, lo de la base de testosterona, creo que es un matiz bastante importante que de hecho incluso genera controversia, ¿no? De que siempre haya base o no de testosterona. Bueno, eso ya se lo dejo a la gente que se dedique a preparar con fármacos, ¿no? Sí, que en este podcast hemos venido a hablar de la salud. Sí. Y nada, y luego pues otros compuestos que os sonarán muchísimo, ¿no? Yo creo que el que vale más la pena comentar, por ejemplo, pues sería el clenbuterol, ¿no? Otro compuesto que está muy de moda ahora. Yo el otro día compartí unas historias, ¿no? De un chaval de 17 años que le habían recomendado tomar clenbuterol. Nada, lo normal. No voy a decir lo que me parece porque te cierran la cuenta, pero ya os lo podéis imaginar. Y nada, y todas estas ayudas farmacológicas que rodean a todas las disciplinas del fitness en general, ¿no? Pues son lo que conocemos como PETs. Esto no es nada nuevo. Es decir, esto se lleva usando desde hace decenas de años. Y el culturismo es uno de los últimos deportes en añadirse a estas cosas. Es decir, antes se usaba sobre todo para deportes olímpicos. La EPO es el principal contribuyente a esto, ¿no? También nos sonará mucho la hormona de crecimiento, la GH. La GH también se ha utilizado muchísimo. Y nada, pues todos estos compuestos son los que forman este grupo. Vale, que al final es eso, todo junto, separado, ya que uno quiera hacer esa fórmula, imaginamos unas probetas, empezar ahí a mezclar y ya pues cada uno, pues uno será inyectado, otros serán en pastillas y claro. buscar la mejora del rendimiento.
Bien, pero como lo he dicho, este podcast es más centrado en la salud, pues vamos a centrarnos en los efectos secundarios. Sí, porque todo esto tiene efectos secundarios y mucha gente. Uf, Yo creo que, incluso lo que más miedo da, ¿eh? Pero a la vez que hay efectos secundarios, bueno, puede ser que te toque o no te toque. Y también existe el famoso concepto de la polifarmacia, que te ayuda a mitigar esos efectos secundarios. Que ya tengo un podcast hablando sobre ello con José Granda, que te recomiendo escucharlo si no lo has escuchado. Aquí también hablaremos, dará su opinión, pero creo que es importante pues hablarlo todo en general. Es decir, que no, como ya la polifarmacia se habla con Granda, ya José no da su opinión, no. Quiero decir, Gerard no da su opinión. No, también la va a dar. perfecto. Bueno, Así que, Gerard, ¿qué efectos secundarios más comunes nos podemos encontrar dentro del uso de PETs? a ver, la pregunta sería qué efectos secundarios no nos podemos encontrar. Ah, no lo podemos. Porque, claro, vamos a centrarnos solo, porque si no estaríamos hablando demasiado rato, en los anabólicos, ¿vale? En aquellos Vale. fármacos derivados de la testosterona, aquellas bases de testosterona, todos estos grupos farmacológicos. Entonces, ¿Mm? tenemos un abanico de efectos secundarios muy grande, que pueden ir desde efectos secundarios, diríamos, eh, poco perjudiciales, como podría ser un ¿Mm? acné, ¿no? Pues un ¿Mm? acné, a efectos perjudiciales letales, directamente letales. Es decir, todos hemos visto vídeos de culturistas pues perdiendo el conocimiento encima de una tarima y luego muriendo, ¿no? Y eso no es casualidad. Es decir, igual que pasa en otros deportes, tampoco es casualidad. Aquí hay un doble factor, ¿no? Primero, ¿Mm? todos estos efectos secundarios, que ahora comentaremos, y segundo, una falta de control médico a todos estos atletas, como se les haría a atletas de otras disciplinas. Entonces, a nivel, por ejemplo, de la testosterona, ¿no? Uno de los sistemas que más se afecta y que más peligroso es por la importancia que tiene en el organismo es el sistema cardiovascular. Entonces, nos encontramos con altas tasas de hipertensión arterial, que es cuando tienes la presión de la sangre está alta. Nos encontramos con altas tasas de daño cardíaco en el órgano, en el corazón directamente. Una cosa que es la miocardiopatía, ¿no? De muchos tipos. Las paredes del corazón, como tienen que vencer ¿Mm? una fuerza mayor, se hacen más gordas. ¿Vale? Al final, el corazón tiene una parte que es el miocardio, que es un músculo. Entonces, para vencer esa resistencia añadida que tú le supones, ¿Mm? tienen que crecer esas paredes. Y así se genera una miocardiopatía que puede tener, pues, directamente consecuencias fatales. Puede derivar en arritmias, que son estas alteraciones de la conducción eléctrica del corazón, que pueden acabar en una parada cardíaca. Puede derivar en insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no puede cumplir con su función de bomba, etcétera. Todo esto. Después tendríamos otros efectos muy famosos, que son los efectos hepáticos en el hígado. Esto hay teorías por ahí que dicen que solo pasa cuando tomas los fármacos de manera oral. Es mentira. De manera oral se acentúan estos efectos, porque se hace un metabolismo hepático extra. Pero el propio hecho de tomar estas dosis suprafisiológicas de este tipo de fármacos ya genera daño hepático. Y por último, un sistema que me gustaría comentar, porque es un ¿Mm? sistema que suele caer en competición, es el riñón, el sistema renal. Aquí no solo interviene este tipo de fármacos, que lo que hacen es empeorar esta función renal, y luego, si tienes un preparador que no sabe lo que hace, o que simplemente no tiene en cuenta la salud del competidor, porque al final no nos engañemos, en el deporte muchas veces no se tiene en cuenta la salud del competidor, se tiene en cuenta el rendimiento, lo que pasará es que lo va a hinchar a diuréticos, no va a beber agua, entonces va a hacer una insuficiencia renal aguda, pudiendo acabar en diálisis. O, si no llega a tiempo a la diálisis, pudiendo morir. Y comento el riñón para enlazar con el siguiente tema, que supongo que lo presentarás ya, que muchas veces los fármacos que se usan para intentar mitigar estos efectos secundarios que tiene la toma de esteroides ¿Mm?
también son perjudiciales para el riñón. Entonces, claro, tenemos un doble efecto ahí. Da igual que cuidemos el corazón si nos vamos a cargar el riñón. Entonces, todo eso es Vale, un pero ciclo muy complejo. entiendo, Gerard, que los suplementos, por así decirlo, que, bueno, también son fármacos. Bueno, claro, son fármacos los que se utilizan para proteger tu corazón, que son así como los más famosos. Dentro de la gente que utiliza farmacología de cara a mitigar los efectos secundarios, porque eso da para otro tema. La cantidad Claro. de sanguinarios, de asesinos, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Tampoco me matáis aquí ninguno, pero bueno, gente que pues, no, pues utiliza esa sustancia y no tiene en cuenta, pues, que los fármacos, hay fármacos que de verdad te van a ayudar a mitigar efectos secundarios. Por lo tanto, mi pregunta era si está a favor de la, bueno, ¿qué piensa la polifarmacia para rebajar los efectos secundarios? Sí, Aquí entiendo que estás a favor. depende. Vale, Depende. vamos ¿Te a meternos en explico? Sí, depende. sí, te explico por qué. Porque, es decir, conocemos los más Eh, famosos, Gerard, conocemos los más famosos que son de cara a proteger el corazón, pero has sí, comentado lo del correcto. riñón. Y ya ahí, por ejemplo, es un tema que yo no conocía. Sí que conocía más el tema de cardíaco. Y me sorprende que un tío que va a ser el futuro cardiólogo diga, oye, ojo, ojito a esto. Bueno, eh, solo fijarse en un órgano no tiene sentido, porque cuando cae un órgano cae el resto. Y eso es así. Es decir, ahora voy a hablar de la clínica, no voy a hablar de deportista. Si tienes a un ¿Mm? paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿vale? Ese paciente seguramente te va a empezar a elevar los enzimas colestásicos del hígado, que quiere decir que, entre comillas, que el hígado está sufriendo, ¿vale? Y si tienes una ¿Mm? insuficiencia cardíaca muy grande, seguramente el riñón también empieza a sufrir, ¿vale? Y así, todo el organismo está interconectado y es muy importante tener una visión. No me gusta esta palabra porque hay mucha gente en redes que la usa sin saber, pero una visión holística, ¿no?, de lo que es la salud ¿Mm? del individuo. Eso es muy importante. ¿Por qué crees que Y, se utiliza y mal? eso, porque creo que hay ciertos individuos que han apoderado esta palabra usando pseudociencias. Y no me gustan las pseudociencias. Estás diciendo, tío, que no existe, que la pseudociencia no existe. Que no funciona, me refiero. ¿Podrías matizar a qué te refieres con pseudociencia? Porque para mí, Vale. una pseudociencia incluso podría ser los masajes, por ejemplo, o las contracturas de manera, digamos, en el imaginario colectivo, Eso es o la un, claro, osteopatía, o la osteopatía mismo. Tengo un podcast hablando sí. sobre ello, en el que básicamente decimos que es chamaquismo. Es que es lo que, no voy a decir qué es lo que es, pero, o sea, a mí esto hay que tenerlo muy claro y esto creo que es una de los aprendizajes más grandes que te puedes llevar en nada de la ciencia, que es que aquí ninguna persona tiene la razón. Es decir, aquí lo que se hace es coger la evidencia científica, ¿Mm? clasificarla según su grado de calidad de evidencia y a partir de ahí ¿Mm? sacar conclusiones. Ya está. Entonces, yo muchas veces he hablado de que ciertos fármacos se vanaglorizan, ¿no?, por un estudio en ratas, por un estudio no sé qué. A ver, por favor. Contexto, contexto. Si estamos pidiendo miles de estudios, miles de fases para desarrollar un fármaco a nivel de la clínica y ahora va a ¿Mm? venir Pepito los Palotes y te va a decir que este fármaco en un grupo de 3 ratas mejoró no sé qué en el músculo elevador del culo, pues, ¿sabes lo que te digo? Es como un poco. Es curioso, Vale, ¿no? pero ahí, Gerard, me estás comentando el hecho de ciencia, pero no con todos los estadios, digamos, avanzados, por así decirlo. Toda la fase tiene que pasar. Pero si has comentado el hecho de pseudociencia como tal. Entonces, ¿a qué te refieres con pseudociencia? Bueno, es algo que se practica a nivel de No, la no. salud y que no tiene evidencia científica. Sí, yo Sí, creo sí, que a un buen ver, resumen es sí, ese. a ver, la palabra pseudociencia en sí yo creo que sí es entendible. Me Sí. refiero a qué prácticas te refieres que son pseudociencias de cara a mitigar efectos secundarios de los esteroides. Bueno, pues según mi punto de vista, según mi punto de vista, que es el ¿Mm? mío al final, según lo que yo he leído y lo que yo he interpretado, muchos de los suplementos no farmacológicos que se dan son pseudocientíficos. ¿Como cuál? No te sé decir ahora exactamente uno,
tampoco sabría decirte de marcas, ¿vale? Mm. Pero ciertos compuestos están sacados de literatura china de los años 80, que es como, esto tiene evidencia ni en pacientes. Hay alguno que aún tiene pacientes, el estudio, pero hay otros que es Mm. como in vitro y de ahí, claro, o sea, obviamente estos estudios funcionan y obviamente eso es evidencia, ¿vale? Eso es evidencia científica. La cuestión es qué grado de evidencia científica es. Es decir, si me vas a decir, no, no, esto te va a impedir una insuficiencia renal. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿me estás diciendo que un extracto de una planta de no sé qué va a impedir que yo entre en una insuficiencia renal? Hombre, creo que antes de eso, que puede o no puede ayudar. Porque Mm. que no hay evidencia sobre una cosa no quiere decir que la realidad no funcione. ¿Vale? Simplemente que Mm. podemos aproximar cómo va a funcionar de una manera menos exacta. Ya está. Vale, ¿Vale? y una Pero que cosa, por ejemplo, Gerard, si utilizaran esa pseudociencia, esos suplementos que no tienen esa base científica, pero pueden sí. ayudar y a la vez lo combinan con la farmacología que llamamos comúnmente polifarmacia, ¿tú crees que pueden ayudar bastante? Es decir, ¿hacen una buena combinación o puede ser todo lo contrario? A ver, puede ayudar en el grado en que puede ayudar. Es decir, yo no me quejo de que la gente diga que esto funciona. Obviamente, en algún grado funcionará. Si los estudios in vitro están ahí y los estudios en animales están ahí, algún grado de veracidad tendrá. Mm. Me quejo de que la gente venda eso como la panacea, cuando no lo es. Cuando lo que tendríamos que estar haciendo es, bueno, primero que la gente no consumiera, ¿no? Pero eso es un poco utópico. Y Ya segundo, ves. pues si vas a hacerlo, pues vigilar, hacerte una simple analítica. No te puedes imaginar la gente que usa esteroides y no se ha hecho una analítica en su vida. O sea, es muy grave. Es muy grave. O sea, estás jugando con todo el sistema hormonal y no te haces ni una analítica. Esto no tiene ningún sentido. Pero en cambio me gasto 50 pavos en el nuevo suplemento de no sé qué, no sé cuántos. Poco de sentido común, Sí, ¿sabes? porque incluso lo que has comentado de las analíticas, lo suyo sería tener una sanidad privada y que tú le digas qué parámetros quieres, es decir, que tu preparador, una persona que sepa, te diga, oye, tienes que buscar estos parámetros, esto, esto y esto, para ver lo que está funcionando, tanto como pre, como intra, como post ciclo. Incluso aunque Sí, utilices, obviamente, aunque utilices un Blast and Crease, lo suyo es ir controlando, pum, todo. Y a la vez entiendo que lo suyo también sería mirar a nivel cardíaco. sí, obviamente. Obviamente, en nivel cardíaco, un electro es básico. Es decir, eso ni se discute. Un electrocardiograma, ¿vale? ¿Mm? La prueba que te pones las ventosas aquí en el pecho, eso es un electrocardiograma. Eso ni se discute. Y en un atleta, pues es muy beneficioso, muy, muy, muy beneficioso hacerse un ecocardiograma, ¿vale? Que es una prueba de imagen que a través de un ecógrafo, pues mira las cavidades cardíacas, ¿vale? Mira, estoy un médico aquí en Cataluña que lleva luchando muchos años porque se hagan ecos y pruebas de esfuerzo, que sería otra prueba que también debería hacerse, a deportistas, que es el doctor Serra. Nada, pero era un apunte. Sí, la cosa es, ¿por qué crees que los deportistas, los culturistas o gente que hace fitness y utiliza Sí. sustancias para mejorar el rendimiento, no se hacen analíticas de forma recurrente? ¿Crees que puede ser miedo, desconocimiento, falta de dinero o qué crees que puede ser? Hombre, eso es un poco de las tres, ¿no? Yo creo que el desconocimiento juega una parte muy importante, por eso me animé a crearme la cuenta. Sobre todo para este tipo de contenido, ¿no? El contenido ¿Mm? más médico. Otra parte es el dinero. Obviamente, costearse farmacología, costearse todo esto, cuesta muchísimo dinero. Muchísimo. Y, y Claro, bueno, pero por y otra ejemplo, parte, a nivel sí, de salud, si estás, entre comillas, digamos, sí. racaneando un seguro médico para esas pruebas, es que te estás jugando la vida. Ya, pero es que muchísima gente se juega la vida. Esto había un estudio, no recuerdo el nombre ni recuerdo nada, que decía que la mayoría de muertes, hablaba solo de la muerte súbita, que es cuando, bueno, el corazón se para, ¿no? Por decirlo de alguna ¿Mm? manera. La mayoría de muertes súbitas son en atletas amateur, no en atletas profesionales. Y te podrías pensar, claro, pero los profesionales llevan mucha más carga detrás, deberían sufrir más cosas, ¿no? No, porque se vigilan más. Es decir, ¿cómo puede ser que un tío que lleva 10 años usando fármacos no se haya hecho un electro? Es, es negligente incluso. Es Claro, decir, porque es que, entiendo que
que claro, aparte, no sé si hay alguna manera, por ejemplo, incluso de detectar a nivel perceptivo, de si hay algún problema de corazón o no. Entiendo que si pasa, ya será tarde y lo suyo sería prevenirlo, pero ¿hay alguna manera de cómo detectarlo, de decir, hostia, aquí puede haber algo mal? Hombre, A claro. nivel como percepción. A ver, Sin a que te, es nivel. decir, sin que te dé un ataque como tal, Sí, sino que dices, hostia, aquí puede. sí. Lo que tú llamas percepción supongo que será la sintomatología, ¿no? Los síntomas que te pueda dar que ese corazón no esté funcionando bien, ¿no? ¿Mm? Bueno, lo primero que hay que mirar no es el corazón. Es una medida basiquísima, ¿vale? Yo creo que son dos medidas básicas que se pueden tomar con cualquier aparato, bueno, cualquier aparato no, pero es muy fácil, muy barato y muy rápido, que son la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, en reposo. Eso se lo puede medir todo el mundo, ¿vale? Y eso te da, es muy poco específico, o sea, te da poquita información, pero si hay algo ¿Mm? malo, muy malo, puede que lo detectes con eso, ¿vale? Si tú te tomas la tensión, estás en tu casa después de cenar, te tomas una tensión y te sale 166 de sistólica, hombre, pues quizá deberías plantearte ir al médico a que te dé un antihipertensivo. Si tú estás tranquilamente en tu cama, estirado, y tienes una frecuencia cardíaca de 110, quizá deberías hacerte un chequeo médico, ¿vale? Porque esos son cosas, son parámetros que son sencillísimos de medir y que te pueden ayudar muchísimo. Luego, obviamente, hay ¿Mm? pruebas, otro tipo de pruebas, ¿no? Un electrocardiograma que tiene que ser interpretado por una persona que sea, un ecocardiograma que tiene que ser interpretado por un cardiólogo, ¿vale? ¿Mm? Y todas estas pruebas que te pueden dar muchísima más información. Pero simplemente con educar sobre estas pequeñas cosas, yo creo que ¿Mm? se recibe un feedback muy positivo sobre cuál es tu estado de salud, que al final es muy importante. Vale, has comentado el hecho del efecto secundario a nivel cardíaco Sí, y cómo también afecta al resto de órganos. Y a nivel renal, es decir, igual que recomiendas hacerte pruebas de esfuerzo, a nivel sí, cardiovascular, con electrocardiograma, etcétera, etcétera. A nivel renal y a nivel de analíticas, ¿hay algo para también tener, digamos, alguien que te escuchando este podcast se diga, vale, voy a hacerme, porque usa PETs, dice, vale, mañana voy a ir al médico, sí, bueno, voy a sacarme un seguro y voy a ir al médico a decirle, oye, hazme un electrocardiograma y hazme una prueba de esfuerzo y luego, a nivel de analítica, ¿qué le pedirías? sí. ¿Qué Pues parámetros? mira, a nivel de lo básico, básico que hay que pedir, ¿no? Tú si pides en cualquier centro un perfil renal, ellos ya van a saber lo que es, ¿vale? Es decir, por ejemplo, una tasa de filtrado glomerular, el filtrado glomerular, ¿vale? Es una estimación a partir de unas fórmulas de ¿Mm? cómo está el riñón, ¿vale? ¿Cómo está ese riñón? Otro, Eso otros entiendo que es datos por que nos orina, puede ¿no? dar. Sí, sí, Vale. sí, sí. Entonces, otros datos que nos pueden dar mucha información sobre el riñón, los iones, sodio, potasio, cloro, etcétera. Todo esto, ¿Mm? ¿vale? Y otro dato que nos puede dar mucha información es el pH. Con esos tres, ¿Mm? más que suficiente para empezar. Es decir, con un filtrado glomerular, ya está, ¿vale? Luego entraríamos en qué fórmulas usaríamos para el filtrado, porque en culturistas la creatinina se eleva, etcétera. Eso es otras cosas, ¿vale? Pero con pedir una simple prueba, ya está. Sí, Y bueno, eso es muy sencillo. incluso entiendo que avisarle al médico que te va a hacer esa prueba, que utilizas PETs, porque cuando vea la analítica verá que la testosterona la tiene muy alta, que los triglicéridos los Claro, tiene en cero claro. y dirá, hostia, ¿aquí qué pasa? Bueno, verá que las gonadotropinas son nulas, ¿no? Verá alteraciones del perfil lipídico, verá todas estas alteraciones. Otra cosa que me he dejado, el perfil lipídico. Los esteroides, un gran efecto que tienen es el empeoramiento del perfil lipídico. Es decir, una disminución del colesterol HDL y un aumento ¿Mm? del no HDL, que serían todas estas partículas LDL, VLDL, IDL, todo esto. ¿Y Y dentro de la eso lo que hace polifarmacia es, hay algún fármaco que utiliza que te pueda ayudar a paliar eso? sí, vale, antes de empezar con lo que sería la profilaxis, ¿no? La Ah, vale, farmacología a sí. nivel. Sí. Es lo mismo, polifarmacia, profilaxis, todo esto. Sí. Hay que hacer un apunte que es, yo creo que el más importante de todos. ¿Mm? Cuando se habla de esta profilaxis, ¿vale? La gente tiene que saber que esto no hay ningún estudio. Cero, ¿vale? Obviamente no hay ningún estudio que evalúe cómo va el enalapril en culturistas que toman esteroides. Hasta ahí podemos intuirlo todos, ¿vale? Entonces, lo que se hace es
extrapolar, y cuando extrapolas cosas, muchas cosas no son ciertas, ¿vale? Entonces, muchas cosas de las que vamos a comentar a partir de ahora no serán del todo ciertas a nivel científico porque no hay la evidencia que las respalde, ¿vale? Simplemente es un tema que me parecía interesante comentar y creo que puede servir a mucha gente, básicamente por que estos fármacos, como los otros fármacos, como la testosterona, ¿no? También tienen sus efectos secundarios y también tienen sus cositas que hay que monitorizar, ¿no? Como siempre. Esto es muy importante. Entonces, a nivel de lípidos, ¿no? A nivel de lípidos, pues bueno, cuando tenemos unos LDLs muy altos, ¿no? Esto habrá mucha gente que no concuerde conmigo, ¿vale? Porque hay diferentes corrientes en esto. Se usan unos fármacos que se llaman estatinas, que lo que hacen es bajar estos niveles. Entonces, lo primero que hay que plantearse por eso, siempre, es un cambio dietético, ¿vale? ¿Qué está comiendo esta persona? Porque obviamente, si está comiendo mal, pues primero habrá que contactar con un nutricionista, porque esto le tiene que Yo llevar un creo que, nutricionista. Gerard, lo más normal que una persona que utiliza esteroides, es decir, que lleve a alguien que le lleve una alimentación acorde a su objetivo Sí, deportivo. Bien, en principio, suponiendo. sí, pero claro, muchas veces el objetivo deportivo, lo que comentábamos antes, ¿no? No es el objetivo de salud. Es decir, si yo tengo a un tío comiendo 8.000 calorías al día, Joder, 8.000, hostia, cabrón. no, hostia. Bueno, hay gente que las come, o 7.000 o 5.000, vale, 4.000, vamos a poner, ¿vale? Hay gente que Sí. las come. Y claro, pues esto habrá que vigilar lo que entra en su cuerpo, ¿no? Porque sí, tendrá que tener la energía necesaria y tendrá que tener todo, pero lo que no puede ser es que tenga un LDL por las nubes y de qué va a servir que esté el tío supermercadito si luego se va a morir de un infarto, ¿no? A ver, entonces, claro, no Ya es ves. gracioso, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que vigilar siempre. Eso a nivel de los lípidos, ¿no? Muy importante, lípidos están relacionados en relación directa con enfermedad cardiovascular, ¿vale? Placas de ateroma, calcio coronario, todas estas movidas, ¿vale? Y luego, pues, bueno, podemos empezar a hablar de otros tipos de profilaxis. Yo creo que la que puede interesar más sería la profilaxis a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Que es la que está tan en boca ahora de todo el mundo. Todo esto de... Sí, sí, Venga, dilo. Dile el fármaco que querías decir. todo esto, Dilo. todo esto del telmisartán y todas estas cositas bueno, que a todo el mundo le gusta tanto. Y nada, mira, de hecho hace poco hice una serie sobre estos fármacos, ¿no? Que actúan sobre el sistema cardiovascular y que al final lo que son es una copia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho esta gente es coger un tipo de insuficiencia cardíaca que se conoce como insuficiencia cardíaca con fracción preservada, fracción de eyección preservada, ¿vale? Y mirar qué se usa para eso, incluso coger algunos de la fracción de eyección reducida, porque hay ciertos fármacos que no disminuyen la mortalidad en la primera, y a partir de eso, pues ver qué efectos puede tener beneficiosos sobre la toxicidad cardíaca producida por esteroides, ¿no? Entonces, el principal fármaco, el principal grupo de fármacos del cual tenemos que hablar es pues los IECA y ARA2, ¿vale? Representantes de los IECA, todos los que acaban en PRIL, enalapril, captopril, todos estos. Y representantes de los ARA2, los que acaban en sartán, el valsartán, por ejemplo, o el telmisartán, que es el tan famoso. Ese es el, por así decirlo, el que está tan en boca de la gente. Sí, sí, sí. Bien, Sí, Gerard, entonces, ¿por ¿cómo qué no te actúan gusta estos el fármacos? Sí, temisartán? A dime. ver, ¿por qué no te gusta el Ah, temisartán? digo, esa era la pregunta, esa era la pregunta. Espera, que bebo. Me hidrato un poquito. Aquí el amigo Gerard, por ejemplo, está, digamos, no está en la misma corriente que Granda, en el que hablamos del temisartán como un fármaco que ayudaba bastante de cara a proteger el corazón. Entonces, me gustaría saber el por qué, por ejemplo, Granda piensa eso y tú piensas que hay otro fármaco mejor que el temisartán. Bueno, hay O otro más fármaco mejor que el interesante, o... telmisartán. A nivel mejor, o sea, mejor no. La palabra mejor es muy personal, ¿no? Porque va dependiendo de la persona. Si este fármaco disminuye la mortalidad muchísimo, pero te da unas hipotensiones que te quedas en el sofá tumbado todo el día,
pues para ti no es el mejor, ¿no? O sea, hay que siempre adaptar un poco el fármaco a la persona. Mm, Entonces, a mí me gusta, o sea, el telmisartán es un buen fármaco, eso para empezar. mm. Nadie te lo puede negar eso. Es decir, los ARA2 son buenos fármacos que funcionan, ya está. Entonces, todo esto del telmisartán por encima de otros fármacos, ¿vale? Viene bueno, de Víctor Black. Víctor Black es uno de los mayores divulgadores sobre esteroides de toda la comunidad, creo yo. Que bueno, él empezó a sacar una serie de artículos, ¿no? Donde decía que el Pero, telmisartán, pe- pues sí. no sé quién es Víctor Blanc, de hispanohablante o americano. No, es americano, es americano. Vale. Americano. Sí, y empezó a sacar unos artículos, ¿no? En el telmisartán, donde se veía pues que además de la repercusión a nivel de la presión arterial que tiene, no es un hipotensor arterial, al final es lo que hace, eh, porque los culturistas suelen ir con tensiones elevadas. Y aparte de la protección ahora, si digo algunos palabras extraños, no os asustéis, ¿vale? Solo para explicaros el contexto. La toxicidad de niveles altos de angiotensina 2 sobre la función miocárdica, a partir del bloqueo de esos receptores, empezó a sacar que tenía otros efectos que podían ser muy interesantes en la comunidad de gente que consumía esteroides, como podían ser un mejor perfil lipídico, como podía ser un control glucémico, etcétera. Todo esto, ¿vale? Mm. Entonces, a mí me gusta el telmisartán, ya lo he dicho, pero no me parece superior a otros fármacos. Ya está. Simplemente eso. Es decir, me parece que el efecto que tiene sobre el corazón y sobre la salud Mm. cardiovascular es igual que el enalapril, por ejemplo, que es un IECA, ¿vale? Vale, pero entonces, digamos que se ha mitificado decir, vale, Claro, este claro, fármaco es la polla y es mejor que otro. Y para ti, claro, yo no digamos que sé, otros de la misma familia, pues hacen lo mismo. claro, hace lo mismo. Al final, pues son dos fármacos que tienen un mecanismo de acción diferente, porque uno es ARA2 y el otro es IECA, que son dos mecanismos totalmente distintos, pero que al final, lo que hacen al final es lo mismo, ¿vale? Y lo que me dio coraje, ¿no? Es que se mitificó el telmisartán como si fuera la panacea, el fármaco que nos va a curar a todos, el fármaco que va a evitar que todos los culturistas se mueran del corazón. Y no es así, no es así. Es un fármaco, es un muy buen fármaco, pero es un fármaco Mm. pues igual a otros fármacos que hacen la misma función. Sí, Ya poniendo un está. símil que podemos decir, no, para estar definido tienes que comer pollo arroz y se puede estar definido comiendo otras muchas cosas. No, Claro, que al final el pollo eso arroz se mismo. mitificó muchísimo y parece que si comía ternera ya iba a engordar. O cuando pasaba con la leche, ¿no? Igual, que no, que la leche te da piel gruesa. Y digamos que se mitifica, quitar la leche y la quitan como sin preguntarse por qué. Entonces, con el temisartán, siendo un buen fármaco, que eso no lo están negando, dices que hay Sí, sí, otros que sí. te van a hacer la misma función y ya está, sino que está santificado sin tener por qué. Claro, claro, claro. O sea, los estudios de donde Víctor Black sacaba todo esto, de hecho ya lo comenté lo que hace muchísimo tiempo, eran estudios en ratas. Entonces, hay ciertas cohortes, ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, que comparaban, por ejemplo, creo que era el captopril y el telmisartán, o el enalapril y el telmisartán, y veían que el telmisartán daba menos tos y menos angiodema, que son dos efectos secundarios típicos de los IECAS, ¿no? Como en el enalapril. Pero, por ejemplo, creo que era a nivel de protección cardiovascular, era inferior al ¿Mm? enalapril, para que nos hagamos una idea, ¿sabes? Entonces, cada fármaco tiene sus efectos secundarios y cada fármaco tiene su perfil farmacológico concreto. Entonces, habrá que adaptar el fármaco a la persona y no la persona al fármaco, digo yo. Vale. ¿Crees que se está dando mucha importancia a los fármacos de cara a proteger el corazón y ninguna importancia al resto? Hombre, yo creo que los fármacos que protegen el corazón, eh, yo creo que tienen la importancia que se merecen. Pero eso no quiere decir que no se esté dando importancia, o sea, que se esté dando poca importancia a otro tipo de cosas que protegerían otros órganos. Pero es mucho más complicado dar fármacos en otros órganos. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es muy claro. Está clarísimo. ¿Vale? Que son todos estos pilares farmacológicos de los cuales se hablan. Se ha hablado de IECAS, se ha hablado de ARA2, se ha hablado de los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, se ha hablado de los ISGLT2, de muchísimos fármacos, ¿vale? Que son los pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero a nivel de la insuficiencia de otros órganos, pues normalmente no son fármacos tan conocidos o directamente no se utilizan fármacos. Yo qué sé, si tienes una insuficiencia renal,
con mucha probabilidad acabarás en diálisis. Y ¿Y eso no es y un no hay fármaco. ninguno para prevenir ese problema? A mi parecer, no. Según lo que yo he leído, no he leído mucho del tema, también os voy a ser sinceros, Claro, pero porque porque recordemos yo... que te centra más en el corazón, en el cuore, en el sí, sí, corazoncito. es una cosa que me gusta más y es a lo que he dedicado más horas, pero, pero a nivel de otros órganos desconozco si habría fármacos. Lo que sí que os puedo decir es que muchos fármacos que se usan para profilaxis, ¿vale? Dañan el riñón. Quizá no tienen una repercusión final a nivel de generar una insuficiencia renal, pero generan ese daño subyacente que en algún despiste, en alguna deshidratación muy grande para una competición, en algún preparador que dé algún fármaco que no toque, en alguna cosa así, puedes acabar con una insuficiencia renal aguda. Te puedes cargar los dos riñones. Hostia. Sí, sí. A nivel de Bueno, tío. iones, también hay muchos que hacen alteraciones iónicas. Por eso es tan importante hacerse analíticas si consumes ese tipo de sustancias. Y que sean Por las periódicas, entiendo. sustancias, que sean periódicas, siempre sean periódicas, porque al final desconozco mucho cómo funcionan estos ciclos, ¿no? Si van subiendo los andrógenos, si van subiendo no sé qué, si van subiendo no sé cuántos. Pero yo supongo que irán cambiando la cantidad de fármacos, el tipo de fármacos, etcétera. Entonces tendrías que ir haciéndote analíticas periódicas, porque, bueno, es importante, es muy importante. Es tan importante como que te va la salud en ello. Ya ves. Casi nada, ¿eh? Nada, nada. Nada, una cosilla ahí Sí, que, sí, que te sobra. Bien, sí, sí. a ver, Gerard, ¿hay alguna manera de ponerte bien, bien mamadísimo utilizando esteroides y que sea de forma segura? Vale. Abrid todas las orejas, lo máximo que podáis, ¿vale? Porque creo que va a ser bastante claro y conciso. No, Hostia. no, no y no. Y quien os diga lo contrario, os engaña. Os engaña. No hay ninguna manera de que tú puedas consumir ningún PET y que no tenga un potencial efecto sobre tu organismo. No, pero yo me tomé 20 no sé qué de clenbuterol una vez y no me hizo nada. Ya, ya, muy bien, fantástico. ¿Vale? Pero la experiencia individual no hace evidencia científica. ¿Vale? Entonces, siempre van a haber efectos secundarios. Siempre. Y es una cosa que si sabiendo todo lo que sabes lo tomas, fantástico. Pero si por algún momento estás dudando, si empezar a tomar esteroides, si lo que sea, no los tomes. Nunca. Nunca. Porque, aparte de todo el daño que hemos dicho, corazón, riñón, hígado, recordemos que los esteroides, testosterona, juega con el sistema hormonal. Juega con el sistema hormonal. Y puede generar toxicidad gonadal a largo plazo. Puede generar, bueno, que tú no puedas producir testosterona durante un tiempo. Puede generar muchísimas cosas. Y estos son problemas serios que hay que tratar. Entonces, no vale la pena que tomes fármacos que sí o sí van a dañar tu salud si no lo tienes claro y has hecho caso omiso a todas las recomendaciones que te ha hecho todo el mundo. Vale, y dentro de eso, ¿hay alguna manera de tomarlo lo más seguro posible? Es decir, acercarse a esa falsa seguridad. Bueno, yo creo, según mi opinión, que lo primero que tienes que hacer para tener la seguridad de que como mínimo vas a estar controlado es hacerte analíticas, hacerte ¿Mm? revisiones, visitar a un médico y tener todos estos parámetros controlados. Yo creo que es lo más importante de todo. Y, Lo más y si importante. tienes, y, Gerard, si tienes todos los parámetros controlados, ¿recomendarías también el uso de farmacología asociada a mitigar efectos secundarios? Yo no recomendaría nada. Otra cosa es que se use. Otra cosa es que pueda funcionar. Yo personalmente no recomendaría paliar los efectos de un fármaco con otro fármaco. Es una cosa que además éticamente no puedo recomendar. Entonces, otra cosa es que tú vayas a hacer, bueno, que tengas hipertensión, te mediques con un IECA, te mediques con una A2, que tu preparador te ponga estos fármacos y, bueno, ¿Mm? y llegues a este podcast, ¿no? Y te enteres de cómo funcionan y lo que hacen, ¿no? Pero yo a nivel de recomendación, lo que recomiendo y lo que de verdad, sinceramente creo que va a tener la repercusión más grande sobre tu salud, va a ser que controles todos los parámetros médicos que puedas. O sea, con analíticas, ecocardiograma, electro, todo. Sí, al final, yo creo que uno de los mensajes más claros que se podrían llevar de aquí es que si estás utilizando sustancias para mejorar el rendimiento, es que te controles todos los parámetros posibles que te pueda tener Sí, en cuenta de cara a
coño, ¿qué te va a dar la vida en ello? Yo creo que es el mensaje que se tiene que llevar la gente. Si tenéis que llevaros algún mensaje, es este. El primer mensaje es no consumáis. Yo creo que eso está bastante claro. Sí, pero pero ya, como no vivimos en el mundo de la piruleta y lo utilizan Claro, ahí igual que está el lo de la problema. droga, igual que Sí, esto es. etcétera, 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 pues con Sí, yo esto pasa igual. hago el símil con el tabaco. Hago el símil con el tabaco. Yo puedo decir a una persona que deje de fumar, ¿no? ¿Cuántas me van a hacer Claro. caso? Te voy a exponer todos los riesgos que tiene fumar, ¿vale? Enfermedad coronaria, cáncer de pulmón, otros tipos de cánceres, etcétera, ¿vale? Bueno, van a haber otra serie de personas que digan, uy, pues voy a dejar de fumar. Pero no nos engañemos, la mayoría de personas sigue fumando. Entonces, ahora, pues, si se intenta divulgar sobre estos efectos secundarios y sobre todo lo que rodea este mundillo, yo creo que se puede hacer un bien en lugar de un mal. Totalmente. Totalmente de acuerdo, Gerard. Bien, vamos a tocar un poquito el tema de los SARMs. Muy por encima. Sé que quieres dar una pincelada muy corta, porque de hecho Sí. es un tema que quiero tratar en profundidad y desde aquí lo digo. Es con Julio Nutribuilder, que ya sabéis que es amigo mío y que ha venido varias veces a la podcast. Y yo creo que es la persona que más sabe de SARMs en toda España. Pero vaya, que Julio, que si al final no viene, que traigo otro, ¿eh? Así que no tarden mucho. Bien, Gerard va a dar su perspectiva desde el punto de vista pues, médico. Julio tratará de un punto de vista más eh, deportivo, por así decirlo. Entonces, yo creo que la parte que va a decir aquí Gerard es bastante importante. Y lo primero es, ¿qué es un SARMS? Claro. Entonces, igual que los SERMs, Porque claro, habrá ¿vale? mucha gente que dirá, vale, los esteroides me suenan, he escuchado agua por allí, por lo tanto habrá algo, pero tal. Pero un SARMS, ¿eso qué? Vale, mira, me he roto la cabeza intentando explicar esto de la manera más sencilla posible para que lo pueda entender la mayor gente, ¿vale? Eh, muchos de los fármacos que nosotros introducimos a nuestro cuerpo, ¿vale? Por no decir la mayoría, tienen efecto en las células a partir de una cosa que se llaman receptores, ¿vale? Que tienen afinidad por ciertas moléculas de ese fármaco. Entonces, al interactuar el receptor con esa molécula, genera un cambio de lo que sea en algún sitio del cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros alguien se inyecta testosterona, ¿no? Esta testosterona, entre otras muchísimas cosas, irá a parar a una cosa que se llaman los receptores de andrógenos, ¿vale? La testosterona es un andrógeno, tiene sentido que vaya a conectar, que vaya a unirse al receptor de andrógenos. Y a partir de ahí hará sus funciones. ¿Qué pasa? Que la testosterona se une a todos los receptores de andrógenos que hay en el organismo. Entonces, a un grupillo de científicos muy inteligentes se les ocurrió, oye, ¿y por qué no hacemos una sustancia no esteroidal, que no son esteroides, que se pueda unir solo a los receptores de andrógenos que nosotros queramos? Es decir, al receptor de andrógenos del músculo, receptor de andrógenos del hueso, de donde sea, ¿vale? Y eso son los ARMS. No son más que esto. Si la testosterona es una escopeta, el SARM sería un francotirador. Ya está. Vale. En ese caso serían más interesantes, pero, ¿por qué crees que no sé, por ejemplo, se ha popularizado más que los esteroides? Porque realmente, a ver, seamos por así decirlo, sinceros, o lo que hemos dicho de que no vivimos en un mundo de piruleta. Si en este caso una escopeta le da a todo y a ver qué pasa, entonces te puede tener más problemas, efectos secundarios. Si un Sí. SARMS es un francotirador y va directamente al músculo esquelético, pues coño, es más interesante. Por lo tanto, yo quiero que me vaya directamente al músculo esquelético para que ponerme mamadísimo. Por lo tanto, será mejor que utilice SARMS. Yo creo que hay dos razones por la cual no se ha popularizado hasta hace poco, relativamente, y ahora va totalmente en pendiente ascendente, en pico brutal. Todo el mundo está usando SARMS y todo el mundo no, pero muchísima más gente está usando SARMS. Hay dos razones, una que es mala y otra que es buena. La razón mala es porque ahora simplemente se le da más bola. Ya está. Más gente habla de ello, tiene más publicidad, todo esto. Esto es una razón al final comercial. Entonces,
Promocionar un fármaco, pues bueno, podéis Sí, imaginar, ¿no? aparte, a ver, mucha gente no lo sabrá, pero es alegal y por lo tanto, digamos que se puede promocionar de una forma alegre. Vamos a decirlo así. Sí. Y la otra forma, la otra parte por la cual se ha popularizado últimamente y no se ha popularizado más que los esteroides, es la parte de la que quiero hablar, que es que la literatura detrás de estos compuestos es mínima. La literatura en humanos detrás de estos compuestos, y lo repito, es mínima. No se sabe prácticamente nada. Lo poco que se sabe serán ciertos grupos de preparadores que llevan a sus atletas y por lo tanto pues ven que hacen esos SARMs en los atletas. Pero a nivel de estudios, ensayos clínicos en pacientes reales, no se sabe prácticamente nada. Entonces, el mensaje que yo quiero dar a nivel de los SARMs es que son compuestos con una literatura muy escasa detrás, por lo tanto, de los cuales no se puede saber prácticamente nada, ni a nivel de efecto, ni a nivel de efectos secundarios. Sí, porque al principio se popularizó que no tenían efectos secundarios. Y encima, como no es inyectado, no tienes que pasar el trauma de tener que Claro, coger, inyectarte, que a todo el mundo no le hace gracia. Es más invasivo que directamente, pues, una gotita en la boca y para adelante. sí, totalmente. Lo que tú dices, el problema de esto, pues como siempre en este mundillo, ¿no? Es que mucha gente, pues, tiene intereses de por medio, ¿no? Mm. Y del boca a boca, de yo te doy este fármaco que no te hará nada, pero en realidad sí que te hace y todo esto. Y yo tengo muchos mensajes de gente que, bueno, con los ejes bastante tocados, con muchos problemas de todo tipo, que han usado SARMs y han usado pocos SARMs. Entonces, claro, que tienen, son unos fármacos con mucho futuro, no solo a nivel de culturismo, sino a nivel de la clínica, obviamente. Obviamente, si esto al final se llega a desarrollar del todo, se hacen ensayos clínicos de verdad, finalizados, y se consigue ver que los efectos secundarios son mínimos, se consiguen perfeccionar, esto será un fármaco increíble. Pero hasta ese entonces podemos decir lo que podemos decir. Ya está. Sí, porque incluso, a ver, entiendo que habrá como mucha proscience, igual que en los esteroides hay mucha proscience, en los SARMs está pasando, ¿no? Utilizarán cantidades también muy superiores, a la vez lo utilizarán con otras sustancias, a la vez no utilizarán eh, polifarmacia, es que se juntarán también varios factores que no simplemente sea utilizar el MK677 y el RAT 140, sino que habrá Claro, más cosas detrás, seguramente. el problema de toda esta bro science es que la bro science igual, ¿no?, a experiencia. Los abanderados de la experiencia, ¿no? Yo llevo 20 Mm. años preparando a un tío, llevo 20 años con andrógenos, con fármacos, no sé qué. Vale, pero es que eso no dice nada. Si tú no tienes una base teórica que apoye ¿Cómo experiencia, que? A ver, a ver, a esa ver. experiencia ¿Cómo no ya vale que para no? nada. Que yo tengo campeones de España, tío, en todas las categorías. ¿Cómo que Eso no dice mismo, nada? Vamos, eso ¿en mismo. serio me está diciendo eso? ¿Que no vale nada si tengo todo aquí detrás lleno de medallas? ¿En serio me está diciendo eso? Vale, Si es lo más claro, importante. ahí está el problema. Es que, entonces, claro, se crea hostia, este tío ha llevado a no sé cuántos al Mister Olimpia, pues sabrá de lo que habla. Pues quizá no tiene ni idea de lo que habla, quizá simplemente le cayó un tío del cielo que era un portento genético, a partir de ahí empezaron a llover los otros portentos genéticos y se ha hecho un equipillo el tío de Mister Olimpias de la hostia, ¿sabes? Entonces, hay que tener mucho cuidado Hostia, tío. porque Ahí has dejado muy claro a qué te estás refiriendo, ¿eh? no me estoy refiriendo a nadie, en serio. ¿No? Simplemente, Pues, pues no, para mí he es dicho Mister un Olimpia como francotirador era. directo, ¿eh? No, ni de broma, ni de broma. Tengo mucho respeto por todos los entrenadores que hay en Instagram y todo. Yo no me refería a nadie en particular. Simplemente me Mm. refería al concepto, ¿no? El concepto de que, claro, lo que te funciona a ti con tus atletas no tiene por qué funcionar al resto de gente. Y eso es Por así de supuesto. obvio. ¿Por qué? Porque tu atleta pues no pasa todos los filtros para igualar a las personas que pasan los estudios científicos. ¿Vale? Un estudio científico, la gracia que tiene es que intenta eliminar todos los sesgos de por medio que existen. Cambio, si tú coges y me dices que este fármaco va tal y cual porque lo has probado en una persona, por favor, a ver, seamos un poco serios. Sí, al final, también el hecho de llover del cielo, incluso creo que me suena en las Olimpiadas, los rusos, como que dopaban a un montón de gente y al final era el que más aguantaba o el tal, pues para adelante. Y ya Sí, está. eso mismo.
Bueno, y esto sería otra cosa que hablar, ¿no? El que, claro, los atletas que te mueren, pues no los sacas. O los atletas que, o los atletas que se han acabado con diálisis tampoco los sacas. O cosas así, ¿no? Y eso es un atentado contra la salud de las personas. Eso no está bien. Entonces, claro. Pero bueno, Totalmente. ese es otro tema. No, no vamos Eso a es, liar. eso es un tema totalmente diferente. Bien, y ya el último bloque, por así decirlo, de este podcast es, pues, una vez que he utilizado esteroides, hay diferentes formas pues, de utilizar, que sería corta, no tomo, vuelvo a tomar, o el Blast and Cruise. Bien, pero dentro de todo eso, digamos que está el TRT. Y entonces quiero que expliques qué es un TRT, por qué se usa, si es obligatorio, etcétera, etcétera, lo que vaya veniendo de venir de la conversación. Vale. Aquí hay dos conceptos a diferenciar por eso. Una cosa es la TRT, que es la terapia de reemplazo de testosterona, y otra cosa es el PCT, la terapia postciclo. Entonces, son ¿Mm? dos cosas que tienen mucha relación, porque tienen mucha relación. Y las ¿Mm? explicaremos muy brevemente, porque creo que son conceptos muy complejos. Todo lo que toca el sistema endocrino es muy complejo. Y después de 55 minutos quizás estáis un poco saturados de información, entonces intentaré explicar lo más llevadero posible. Vale, cuando tú inyectas testosterona, ¿vale? Exógena, desde fuera del cuerpo, ¿no? Que no la produces tú. Una cosa, Esta ya testosterona, sí, entiendo que también, aparte de la testosterona, otros fármacos también necesitarían un TRT o un PCT, ¿no? sí, 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 sí. no solo derivada de la testosterona, sino que yo entiendo, a ver, que lo más lógico sería utilizar testosterona y el resto, es decir, una base de testosterona, pero bueno, era para puntualizar eso simplemente, para que la gente no a lo mejor Sí, por piense, ejemplo, solo con testosterona, dihidrotestosteronas. si me meto nandrolona o si me No, claro, meto tal, no al pasa final, nada. no, no, si todos estos acaban en metabolitos que afectan a este sistema. Entonces, aquí Vale. las cosas son fármacos que toquen el eje hipotálamo hipofisario gonadal, ¿vale? Que diréis, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Muy fácil. Vamos a coger a un tío, ¿vale? A ese tío le ponemos testosterona desde fuera. Le ponemos unas dosis muy altas, ¿vale? Unas dosis de competición muy altas. Entonces ese tío llega un momento que, bueno, que acaba de competir y dice, bueno, pues ya no quiero tomar más testosterona. No. Vamos a ver qué le va a pasar a ese tío. Lo que le va a pasar a ese tío es que en unos días no va a tener testosterona. Y seguramente no va a tener testosterona durante mucho tiempo. Y eso es lo que se conoce como hipogonadismo, que no tienes testosterona, no fabricas testosterona. ¿Y eso por qué puede ser? Pues bueno, aquí hay que tener una pincelada de cómo funciona el sistema endocrino. ¿Vale? La mayoría de hormonas funcionan por una palabrota que se llama feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de una cascada hormonal, es decir, una hormona activa la otra, que activa la otra, que activa la otra, la última, cuando ésta se genera, inhibe a la anterior. Y esa inhibe a la anterior. Y así se regulan. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo del eje gonadal. Hay dos hormonas, le vamos a llamar, dos moléculas, que son la LH y la FSH. ¿Vale? Estas dos las produce una glándula que se llama hipófisis. Entonces, estas dos hormonas irán a los testículos y concretamente la LH estimulará a unas células, que son las células de Leydig, a que produzcan testosterona. La testosterona cuando se produce, ¿qué hará? Irá a la hipófisis, que es el punto de partida, y le dirá, oye, no produzcas más LH ni FSH, que yo ya me he generado. Y ahí está la cosa. Entonces, todos podéis ver que si yo pongo testosterona desde fuera, voy a estar inhibiendo esas hormonas internas que de manera natural provocan la liberación de testosterona de mi propio organismo. ¿Vale? Mm. Y eso es la base de todo esto. Yo pongo testosterona, esa testosterona inhibe estas gonadotropinas que se llaman la LH y la FSH, y por tanto estas están en concentraciones mínimas, de cero. Una vez retiro esa testosterona exógena, entonces esta LH y FSH necesitan un tiempo para recuperarse. Ese eje necesita un tiempo para recuperarse. Entonces, pues todo ese tiempo que se recupera es lo que se hace una terapia, que es la terapia postciclo. ¿Vale? Que no entraremos mucho en detalle porque son cosas mucho más complicadas. Yo creo que os quedéis con este concepto ya es suficiente. Sí, eso sería el PTC, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es importante conocer que este PTC, ¿no? Bueno, el daño de la testosterona puede venir por lo que hemos dicho, porque estas hormonas anteriores no se liberan, o el daño gonadal directo,
Puede haber daño testicular directo, toxicidad. Por eso hay culturistas que se quedan estériles toda su vida, porque el daño ya está hecho. ¿Y se puede utilizar de manera exógena testosterona a nivel fisiológico? Es decir, que esté por al rango alto de la fisiología. A nivel, creo que eran Hay, 150, ¿puede ser? hay, 150. hay discusión, O... Sí. hay discusión sobre este tema, hay bastante discusión sobre este tema porque, o sea, las hormonas tienen una regulación muy compleja y muy exacta. Y aproximar la inyección de testosterona a la regulación de la testosterona interna es prácticamente imposible. Entonces, por mucho que pongas tu testosterona a niveles normales, ciertos efectos secundarios vas a tener. De hecho, hay mucha gente que con TRT tiene, por ejemplo, eritrocitosis, que es un aumento de los glóbulos rojos, aumento del hematocrito. Y dirás, pero ¿cómo puede ser si usas niveles de testosterona normales? Ya, pero esa testosterona es exógena y por lo tanto no está regulada del todo por el organismo. Vale, has comentado el hecho del TRT y te ha quedado, pues, Sí, decir qué es un TRT. perfecto. Vale, el TRT, terapia de reemplazo de testosterona, es, pues, como bien dice su nombre, ¿no? Una terapia que se usa cuando existe un hipogonadismo. ¿Vale? Hipogonadismo es que los niveles de testosterona son bajos, ¿vale? Son más bajos de lo normal, pero esto se ha, como todo, se ha comercializado mucho y mucha gente lo ha usado sin necesidad de usarlo. Yo voy a explicar por qué. No solo tenemos que ver los niveles de testosterona, tenemos que ver la clínica del paciente. Es decir, señor de 45 años, por ejemplo, ¿no? Que viene con unos niveles de testosterona, vamos a poner un pelín menos del límite bajo, que serían, no sé, 10,2 nanomolar, algo así, ¿vale? Muy poquito por debajo. Vale, y le digo, oye, TRT, ¿vale? Pero aquí hay que valorar el riesgo-beneficio. Como cualquier medicamento, tiene su riesgo, ¿no? Tiene los riesgos propios que vemos en los culturistas. Este aumento de los eritrocitos, este aumento, bueno, del hematocrito concretamente, este aumento de la riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. Acné, cualquier cosa, ¿vale? Y luego está el riesgo de, ¿qué me está a mí provocando este déficit de testosterona? No me está provocando nada. Si la persona no tiene sintomatología, no se indica, a no ser que haya unos valores extremadamente bajos de testosterona, ¿vale? Pero estos valores limítrofes, no, es que estoy en el límite bajo. Yo no me lo plantearía. Yo no me lo plantearía, pero ni de broma. Todo es hablarlo, ¿no? Y al final la decisión la tiene el paciente siempre. Discutida y Entonces, todo, al final el cuerpo es el suyo. vale, entonces, por ejemplo, ¿por qué crees que personaje público que hablan mucho de esto como héroe fitness piensa que sí es interesante, llegado a cierta edad, 45, 50, 55 años, inyectarte testosterona de manera exógena para mantener tu masa muscular, mantener tu líbido, etcétera, 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 etcétera? Bueno, primero de todo, yo creo que Héroe sabrá perfectamente las indicaciones de la TRT. Entonces, cuando una TRT se tiene que indicar, se tiene que indicar. Y no hay discusión que valga, ¿no? Si tengo un tío. No, pero tú imagínate que simplemente tengas 50 años y diga, coño, pues vamos para adelante. Yo no lo consideraría una opción viable. Porque, bueno, tienes que valorar siempre los pros y los contras, ¿no? Claro, si dices, no, es que, es que me levanto cansado, es que voy todo el día cansado, es que tengo mareos, es que, bueno, pues quizás sí que es momento de planteárselo, ¿no? Si tienes unos niveles de testosterona bajitos. Pero si lo que te genera los niveles de testosterona bajo no se va a compensar con los efectos secundarios que vayas a sufrir de la TRT, no vale la Ujú. pena. Esto como todo, ¿no? Al final no estoy diciendo nada nuevo. Cualquier terapia que vayas a poner, tienes que valorarlo siempre. ¿Qué te va a dar y qué Claro, te va a pero quitar? a la vez, claro, pero a la vez, Gerard, no será lo mismo. Dosis suprafisiológicas muy por encima No, no a será lo nivel mismo, obviamente. fisiológico, es decir, a nivel culturista de competición, que un TRT que roce el límite superior. Claro que no será lo mismo. O sea, los efectos secundarios de unas dosis suprafisiológicas te los vas a comer todos con patatas. Todos, todos. Vas a tenerlo todo, el pack completo, ¿sabes? ¿Quieres el pack Sí, completo de algunos más, otros testosterona? menos, ¿no? Pues Unos tendrán más acné, sí, otros claro. menos, otros más problemas cardíacos, otros Pues menos, toma, otros un pues toma daño. el pack completo de efectos secundarios, ¿vale? Con la TRT es posible que te pase, es posible que no. Eso es así de posible, ya está. Igual que hay gente que llevaba una farmacia encima No y le eran, pasa nada. llevaban no, pues, mitos del culturismo, ¿no? Los culturistas profesionales, los Mister Olympia, todos estos llevan infinidad de testosterona encima y no les pasa nada. O les pasa poco. O lo pagan luego al cabo de los años.
¿Por qué? Bueno, simplemente lo que hablábamos antes, ¿no? La selección de personal, ¿no? Esto es como un trabajo. Los que se han quedado por el camino no salen en el Mister Olympia. Claro. Esto es claro. Bueno, incluso. Sí, bueno, y conocemos el reciente caso de hace 2, 3 años, uno de los últimos Mister Olympia que le dio un ataque al corazón, si no recuerdo mal, se murió. Sí, sí. ¿Roden era? Sí, sí, Creo que Shadow sí. Roden, sí. Sí, sí. Bueno, es que esto es lo que hay. Es que, o sea, si una persona, un tío que ha ganado el Mister Olympia, que presupongo que tendrá unos controles médicos adecuados, presupongo, le ha pasado esto, ¿qué no le pasará a un chavalín que se está ciclando? Entonces, claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Totalmente. Bien, Gerard, y ya como última pregunta, digamos, de lo que es el grueso del podcast, ¿es obligatorio el uso de un PCT y también de un TRT? Digamos, una persona que utiliza esteroides, ¿vale? No lo llevamos al campo más médico, como hemos estado hablando, de una persona mayor, Sí. puede ser interesante el uso de esteroides. Pues mira, la TRT no tiene, conceptualmente no tiene mucho sentido. Vamos a hablar sobre todo de la PCT. Aunque se ha pensado, esto es más bro science que otra cosa, ¿no? Aunque se ha pensado siempre que sí, tú cortas la fuente exógena de testosterona, ¿no? La ¿Mm? cortas y empiezas con el postciclo, porque hay que hacer postciclo, hay que meter SERMs, hay que meter clomifeno, hay que meter inhibidores de la aromatasa, hay que meter HCG, todo lo que puedas, ¿vale? Bueno, pues tengo una buena noticia para toda la gente que consume estas sustancias y es culturista, que unos señores muy majos, holandeses, ¿vale? Han hecho el primer estudio en culturistas donde comprueban todas estas Hostia. cosas, ¿vale? ¿Es Es una reciente? cohorte que se llama, es reciente, es del año pasado, si no me equivoco, es de hace 2 años Hostia, máximo. tío, es que bueno, Y tío. es una, Mándamelo, han tío. cogido, sí, han cogido una serie de culturistas, ¿no? Sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de nada. Les han dicho que lo único que tienen que hacer es someterse a analíticas y decir lo que toman y los van a seguir unos cuantos años. Y van a ver qué pasa, ¿vale? Qué bueno, tío. Entonces, sí, es maravilloso. De hecho, hablé con el tío del estudio en persona hace unos meses. Hostia. Eh, sí. Y nada, entonces bueno, esto va a dar mucha luz sobre el culturismo porque va a ser el primer estudio de verdad en gente que consume este tipo de fármacos. Y se van a intentar sacar todas las conclusiones posibles. Pues bueno, una de estas conclusiones era que la mayoría de personas recuperaban el eje sin usar PST. Cosa que va un poco en contra de todo lo que se había pensado, ¿no? Sí, sobre Obviamente, todo quizás de esa ayude. Bro Science. Sí, quizás ayude, seguramente. Quizás si llevas muchísimo tiempo usando unas dosis brutales con una cantidad de fármacos, muchos fármacos que tienen la misma función, y has hecho muchos ciclos en tu vida, pues seguramente te cueste muchísimo recuperar. Quizás sería interesante meter testosterona ahí, ir bajando la testosterona poco a poco, porque si no te vas a quedar a cero de testosterona. Quizá ya no sirva el PCT. Todo esto son cosas que hay que mirar muy individualmente. ¿Qué piensas del Blast and Quiz? Bueno, me parece otra modalidad. Parece otra modalidad, pero creo que es peligrosa. A nivel salud, ¿lo ves más A interesante nivel que salud, on-off, on-off? no. No, lo vería más interesante si la gente hiciera las cosas bien, pero eso es mucho pedir. Entonces, la gente haciendo cruise de tropecientos miligramos de testosterona, eso no es un cruise, tío. ¿Sabes? Eso es ciclo alto, ciclo bajo, se tendría que llamar. Entonces, claro, es muy peligroso porque estás exponiendo a tu cuerpo a muchísima testosterona durante muchísimo tiempo seguido. Eso, claro, los efectos secundarios van a ir como una castaña. Y eso hay que tenerlo muy claro. Eso hay ¿Y que si se tenerlo muy llevan con claro. cabeza? Si va con cabeza, puede ser una opción. Igualmente, lo que te he dicho antes, yo Yo me todo el tema refiero, yo de. dentro de que hay efectos Sí, de la secundarios salud, sí. y tal, a nivel de salud, si es más Hmm. interesante un, un Blast and Quiz o un ciclo PCT. Ciclo PCT. Ciclo PCT. Bueno, aparte entiendo que después del PCT hay un off del todo, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo Bueno, sé, lo más o menos. desconozco. Para que Diríamos no hagamos así. una idea de eso. El Blast and Quiz es no cortar nunca, que hay unas dosis más altas y luego otras más bajas. Sí, Y, más o menos. y luego el otro, pues estoy utilizando, no estoy utilizando, estoy utilizando, no estoy utilizando. Yo creo que a nivel de
Vamos a basarnos, por ejemplo, en la toxicidad gonadal, ¿vale? Yo creo que es más interesante un ciclo. Más interesante un Y ciclo. cortar. Y cortar. Porque dejas descansar. Aún no sabemos todos los efectos que puede tener, aunque sean dosis bajas de testosterona exógena. Puede ser que esa toxicidad siga existiendo. Porque lo que te digo, las hormonas es una parte increíblemente difícil del organismo. El sistema endocrino es complejísimo, tiene un montón de interconexiones y meter un fármaco desde fuera, una hormona al final, te arriesgas a que todas estas interconexiones no se estén cumpliendo. Entonces ciertas regulaciones no se cumplan, entonces eso afecte de diferente manera al organismo. Lo que comentábamos antes, por mucho, o sea, por mucho que sea una dosis normal que, por ejemplo, tendrías tú de testosterona. Claro, pero si por ejemplo haces on-off, al final también, casi prácticamente como si fuera un Blast and Quit, rollo, en los años me refiero, un Blast and Quit al final no corta si está continuamente con él. El otro, si al final también no es un, digamos, no es un ciclito para el verano, sino que va a ser como tu forma de vida, quizá. Yo lo veo más interesante, sigo viendo más interesante el ciclo off. Lo sigo viendo más interesante. ¿Vale? Seguramente haya gente que sepa más que yo, que discierna conmigo, ¿eh? Y no lo dudo. Tendrán sus razones y tendrán su literatura detrás y todo. Mm. Pero por lo que yo sé, me parece más interesante la primera. Vale. Obviamente, La principal con el Blast and Cruise es que no pierdes la masa muscular que haya ganado y no dejas a libre albedrío a tu cuerpo de decir cuándo producirla y cuánto. Así, a grosso modo, claro, que pero lo mismo estoy metiendo una patada muy grande porque yo no controlo esto, pero sí he escuchado podcasts sobre eso y me interesa un tema y creo que sigue gente que sabe y más o menos lo que divulgan, pero lo mismo ahora mismo estoy metiendo una pataleta, pero eso es a grosso modo. claro, el problema de eso es suponer que la testosterona en el cruise no hace nada. Ahí está el problema. Si tú presupones que la testosterona del cruise no te va a tener ningún efecto sobre las gónadas, ningún efecto sobre el eje, entonces ahí, claro, el Blast and Cruise gana. Simplemente, sencillo. Pero si tú sospechas que la testosterona en rangos fisiológicos puede tener un efecto perjudicial sobre el organismo, ahí cambian las cosas. Bueno, a la vez también entiendo que como estamos también recomendando que si lo utilizas, que te lo controles, como te haces controles periódicos, también puedes ver cómo te va viendo en el organismo, tanto cuando estás en Blast como cuando estás en Cruise. Eso mismo, claro. Eso es lo esencial de todo. Al final, uses lo que uses, lo esencial es irte controlando, ir viendo cómo están tus parámetros de salud y bueno, hay poca cosa más que decir, la verdad. Perfecto. Pues Gerard, yo creo que la gente, yo te lo he dicho en la intro y creo que si sigues divulgando esto, pues acabarás dentro de una marca de suplementos o una marca de SARMs para de cara a la salud, que creo que es bastante interesante utilizar tanto farmacología como suplementos. Ahí entraré quizá esas pseudociencias, digamos, pero yo creo que no entraría porque se meterían suplementos, digamos, con evidencia. Y te auguro que vas a fichar pronto por alguna empresa. No sé nada, estoy diciendo esto al aire, de verdad que no sé nada. Y seguirlo, porque recomiendo, sobre todo si lo usa o no lo usa, incluso por simplemente curiosidad, seguirlo porque yo creo que hay pocas cuentas que divulguen de cara a esteroides y salud. Hay poquitas que lo hagan, sino hay otras que de cara a utilízalo divulgan cómo utilizarlo, dosis segura, etcétera, etcétera. Pero no creo que haya así ninguna específica sobre salud. Y ahí Gerard tiene su nicho. Bien, tío. Y ahora ya queda la pregunta más importante es si se va a subir o no este podcast. Es la más importante. ¿Ok? La más. Si falla, no se sube este podcast y hemos echado aquí la tarde para nada. Y es ¿burger o pizza? Burger. ¡Vamos! Se va a subir el podcast. De hecho, el otro día fui a un sitio a comer y estaba muy bien. Hacía mucho tiempo que no comía y fue como, joder, qué Ahí en bueno. Barcelona hay calidad, ¿eh? Hay. No Bien, suelo ir mucho a estos sitios, pero bueno, muy mal, total, pero bueno. burger.
Vale. Y ahora, ¿con qué personaje histórico te lo comerías? Hostia. Dostoyevsky. Tía. ¿Por qué? Porque, no sé, creo que si sus libros te enseñan tantas cosas, quizá en persona, pues aún te puede enseñar más, ¿no? Sería como muy Y si curioso no, hablar con él. anécdota seguro, ¿no? Sí, sí, vamos, ¡fua! En esa época, Ya ves. Vale, y ya, para terminar y finalizar este podcast, ¿alguna recomendación para alguien que viniera aquí a hablar sobre tema en concreto? ¿Sobre algo que te gustaría escuchar? Sí, alguien que diría, hostia, tío, me encantaría escucharlo en The World Collab para ver qué piensa sobre este tema, a ver cómo se explaya delante de la cámara. Me da igual que sea, mientras no sea jugador de béisbol, que no me interesa, por así decirlo. Es decir, no creo que le interese a toda la gente que me sigue, porque aquí lo que nos interesa es el fitness relacionado al fitness, pero sí puede ser rollo comunicación, puede ser rollo psicología, puede ser nutrición, entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. pues mira, tengo una persona que creo que es el perfil ideal, que es, también tiene poquitos seguidores como yo y es un tío que publica un contenido de verdad, 10, 10. Es una calidad espectacular, como no veía desde hacía muchísimo en Instagram ni en ningún Joder, sitio. ¿cómo lo estás vendiendo, Sí, cabrón? sí. No, no, en serio, en serio. Y lo digo de todo corazón y lo digo seriamente porque me parece una persona que puede aportar mucho. Es científico. Raúl. Ah, coño. Sí. Vale, sé quién es. Sí, Raúl. Es seguidor. No sé si es del podcast, pero Ah, es seguidor mío. Y de vez en cuando me habla. Sí, es científico o algo así, ¿no? sí, Como 100 el rollo con el escrito. número 100 100 científico. y tífico, sí, sí. Científico, sí. Sí, 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 sí. Lo conozco, lo conozco. Pues mira. Pues le voy a echar un ojo. Es decir, porque alguna vez sí hemos hablado. Pero no. Digamos que yo no lo sigo. Y así que le voy a echar un ojito, tío. Eché un Sí, sí, yo ojo creo que es y una vaya, de persona hecho, que... mira, es que es más, en la historia que he hecho subiendo que venías, le ha dado me gusta. Sí. Ah, mira, Sí, sí, me sí. la ha compartido a mí también, me ha dicho, no sé qué. Sí, sí. Pues por lo mismo, tío, está escuchando el podcast. Es que no sé, la verdad que no sé si es seguidor del podcast, me imagino que a lo mejor que sí. Porque, bueno, me sigue mucha gente por el podcast. Es así. Bien, Está bien pues eso. Gerard, tío, yo hago como Jordi Wild, el podcast para finalizarlo. Puedes decir lo que quieras, menos, esto no te lo dejo, ¿eh? Si no voy a Barcelona. No puedes decir que exterminaría a todos los conejitos blancos del planeta, ¿vale? Esa frase no te Ah, la dejo decir, pero el resto puedes decirlo, lo que tú vale. quieras. Así que bueno, mamadísimos, nos escuchamos ya, pues el próximo año, porque este capítulo es el 10 y se va a subir el 29 de diciembre. Y ya, pues a lo mejor mismo cuando lo escuches ya es el año 2023. Madre mía, todos los games que nos esperan en el 2023. Bueno, espero que te haya gustado este año. Ya haré un podcast sobre el 2022, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero enrollar más. Así que, Gerard, despide el podcast. Vale. Yo creo que un mensaje aquí para Takeaway sería, mira, yo creo que viene bastante a cuento. No toméis esteroides. Yo creo que es un Punto. buen mensaje para decir. Sí, bastante tajante. Porque si no, tenéis que aprender estas mierdas y son muy complejas. Entonces, no toméis esteroides, de verdad. Por vuestra salud, no hace falta. Bueno, guapos, nos vemos. Hasta luego.